Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Esquina Wall Street. Yo soy Nayeli Mesa y como cada lunes me da muchísimo gusto darle la bienvenida a mi coconductor y amigo y cómplice de aventuras, Humberto Calzada. ¿Cómo estás, querido? Muy buenas noches. Hola Naye, un gusto estar nuevamente contigo. La semana pasada no pudimos estar por compromisos de trabajo, pero bueno, encantados de regresar y ahora hablar de temas bastante interesantes. Este tema de Aeroméxico que ha sido ahí foco de atención en el país en meses anteriores, pero vamos a ver en dónde está parado Aeroméxico, qué es lo que viene, porque también los inversionistas tienen esta incertidumbre de hacia dónde va la aerolínea, la gente que sobre todo que tiene ahí invertido dinero. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a darle paso a nuestro invitado. Por supuesto. Y pues para hablar de este tema de lo que está sucediendo con Aeroméxico, cuáles son sus expectativas, nos acompaña Fernando Gómez, analista del sector transporte, entre otros, muchas especialidades que por supuesto tiene. Fernando, bienvenido a Esquina Wall Street. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes, Nayeli, Humberto, encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Pues, querido Fernando, por principio y para poner un poquito en contexto de manera muy breve para quienes nos están escuchando y acompañando en esta transmisión, pues de manera muy breve, pues la pandemia contribuyó a este deterioro de las aerolíneas en general, pero especialmente en Aeroméxico no le ha ido nada bien desde hace un par de años con estos descalabros. ¿Qué otros factores tú consideras que han intervenido para que Aeroméxico esté en la actual situación por la cual está atravesando? Sí, mira, efectivamente la principal aerolínea del país, que sigue siendo Aeroméxico, está atravesando una situación muy complicada, al igual que las demás aerolíneas en México, pero esto no escapa tampoco de la situación que viven las aerolíneas en el mundo. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia las aerolíneas ya tenían un panorama bastante complicado, adverso, frente al encarecimiento del precio del petróleo y por ende de la turbocina, que es su principal costo operativo. Los costos que les cobran en los aeropuertos, por ejemplo, en los aeropuertos de México, que según la IATA, pues están catalogados como algunos de los más caros del mundo, comparándolos con aeropuertos principales de otros países vecinos como Brasil, Estados Unidos, etcétera. Algunos de estos servicios y los impuestos que se cobran en los aeropuertos a través del boleto, como por ejemplo el TUA, que se va incrementando mes con mes, un porcentaje mínimo, pero también que se suma al incremento anual que se tiene en el concepto del TUA, de la tarifa de uso aeroportuario, pues hace que tengan diferentes esquemas un poco adversos para operar. Y con la llegada del COVID-19 y la pandemia, la reducción del turismo hasta en un 50% en promedio durante 2020 y todavía 2021, pues se sigue viendo una situación muy complicada para la recuperación de las mismas aerolíneas. Ya antes, Warren Buffett, que es uno de los 10 hombres más ricos del mundo, se había desinvertido unos años atrás precisamente de sus inversiones en las aerolíneas estadounidenses, las principales, entre ellas estaban United, American, Delta. Uh eh, -huh. Salió perdiendo, pero prefirió deshacerse de sus acciones antes de seguir perdiendo más. Precisamente no hay una situación de bonanza, no obstante los grandes ingresos que tienen las aerolíneas, sobre todo las estadounidenses, pero en el caso de las aerolíneas mexicanas, pues ya venían arrastrando esa situación que empeoró con la pandemia. Uno de ellos que se han visto también sometidos a este escenario cruento, pues ha sido Interjet. Interjet también tenía problemas muy complicados en cuanto a su administración peculiar, igual que las Claro. otras aerolíneas. Puede atribuirse a fallos administrativos, a errores de mercadotecnia, pero en el caso de Aeroméxico, por ser la aerolínea bandera o la principal aerolínea del país, pues llama mucho la atención que haya recurrido al capítulo 11, Chapter 11, como le llaman a la ley de quiebras o de bancarrota, mejor dicho, en Estados Unidos, para precisamente tener condiciones que le permitieran operar durante todos estos meses que han transcurrido,
precisamente liberado del cobro de intereses o la presión que implica cumplir con los acreedores diversos. Ante el cúmulo de adeudos, pues se aprestó a solicitar este recurso mercantil en Estados Unidos. En México no recurrió a la ley de concursos mercantiles, pero está justamente avanzando en su plan de reestructura financiera. Hasta el momento se sabe, ha trascendido, según los informes de sus asambleas de accionistas que ha anunciado ante la Bolsa Mexicana de Valores, dado que tiene la obligación de reportar ante la bolsa, una situación en la que supuestamente ya habría sido aprobado su plan de reestructura financiera. Sin embargo, en Estados Unidos ocurre una cosa y en México también debe operar otra. ¿Cuál es esta situación? Pues la recomposición, el cruce de acciones, la capitalización en sí, que implica la entrada de los nuevos accionistas, y obviamente una autorización que también está flotando aún en México por parte de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera. Es decir, todos estos movimientos de inversión extranjera en empresas mexicanas tienen que ser autorizadas por esta comisión. Esta comisión está conformada por varias secretarías de Estado, incluso el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, Sedena, Gobernación, etcétera, etcétera, etcétera. No es algo sencillo porque precisamente se tiene que observar que se acate la ley de inversión extranjera que delimita o limita, mejor dicho, que solo hasta el 49% puede haber de inversión extranjera y dada la conformación de los asientos o de la nueva composición accionaria en Aeroméxico, pues se espera que se cumpla con con esas disposiciones legales, ¿no? Pero hasta el momento, pues parece ser que va avanzando bien este plan de reestructura de Aeroméxico, pero no está del todo aún terminado. Ojalá le vaya bien a esta aerolínea porque de ella dependen pues más de 8,000 fuentes de empleo, dependen obviamente un sinfín de proveedores diversos, depende también el pago de facturas pendientes tanto con el gobierno federal como con empresas paraestatales. Te estoy contando de ASA, del ICM, de aeropuertos del sureste, del centro norte, o sea, los principales acreedores que tienen, que de una lista enorme y que también no hay que dejar escapar los impuestos y las cuotas que hay que cubrir del Seguro Social, de Infonavit, del SAT, este traslado del TUA que les platicaba en un principio, y obviamente pues evitar que se vaya a crear un boquete financiero como ya ha sucedido con Mexicana y con Aviaxa, cuando hace pues ya 11, casi 12 años, 11 años y medio que cerraron y que fueron decretadas 6 años después en quiebra, pues todos esos adeudos se perdieron. Es decir, con el sector privado se tuvieron que perder, obviamente no hubo liquidación, y el gobierno federal también tuvo que absorber todos esos adeudos multimillonarios, por cierto, que afectaron al erario público. En el caso de Aeroméxico, esperemos que no suceda así, precisamente para preservar las fuentes de empleo y sobre todo porque, ¿saben qué? No hay una aerolínea como cuando pasó con Mexicana, que entraron al quite, digamos, se repartieron el pastel las aerolíneas existentes, es decir, Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobús, Interjet, etcétera, etcétera. Entre todas trataron de absorber la mayor parte de las rutas y del mercado que tenía Mexicana. En el caso de Aeroméxico, por ser la principal aerolínea del país, pues difícilmente habría una aerolínea o todas en conjunto las que quedaran que pudieran absorber ese mercado. Difícilmente podría ser cubierto porque hay una limitante. Por más que quisieran, no tendrían la capacidad de flota aérea que tiene Aeroméxico. Aeroméxico tiene todavía
el mayor número de aviones en el país. Sin embargo, aunque están llegándoles nuevos aviones a estas aerolíneas, pues de acuerdo a los pedidos que hicieron anteriormente con las fabricantes, con las armadoras Boeing, Airbus, por ejemplo, pues saben ustedes que llegan de a poquito en poquito, no hay en stock, van entregándolos conforme a la lista de espera. Y aún así, aunque se cumpliera con los pedidos que hicieron antes de la pandemia, pues obviamente no habría una capacidad de cobertura de rutas tan solo con el mercado extranjero o las rutas internacionales que tiene Aeroméxico, por ejemplo. Interjet había entrado tarde al mercado internacional, Volaris y Viva Aerobús tienen algunas rutas en el extranjero, pero distan mucho de la cobertura que tiene y sobre todo también la afectación que podría haber dada la situación de la falta de cobertura de mercados regionales. Es decir, muchos destinos quedarían descubiertos, quedarían sin atenderse y por ende se generaría también un problema de comunicación aérea en el país. Obviamente tampoco estamos en condiciones idóneas para esperar un crecimiento no acelerado, obviamente, pero sí venía dándose una recuperación ante esta, pues, digamos, nueva normalidad en la que la gente ya empezaba a viajar un poco más, no obstante la pandemia aún decretada y los semáforos y las limitaciones de algunos países para viajar o para ingresar a los mismos, ¿no? Totalmente. En ese sentido, Fernando, ya nos pusiste en contexto del tema de Aeroméxico. ¿Seguirá siendo un negocio rentable Aeroméxico? Sí, porque en realidad es la que tiene mayor número de slots o posiciones de embarque, desembarque en itinerario fijo, o sea, posiciones para vuelos comerciales. Los adeudos son impresionantemente enormes, pero yo creo que podría seguir operando bien mientras yo creo que no caiga en algo que incurrieron las demás aerolíneas y que la experiencia demuestra que fueron errores fatales. Te pongo el ejemplo de Taesa. Se acordarán que daban vuelos muy baratos y no pudieron luego recuperar su línea de crédito porque la gente simplemente dejó de pagar y se fue a la quiebra luego de algunos incidentes o accidentes también que complicaron su escenario. En el caso de Viva Aerobús, de Interjet, de Volaris, que te ofrecen vuelos de $1 más impuestos, por ejemplo, o vuelos redondos que aproximadamente te salen en $1,600 más o menos, todo con tal de quitarle pasajeros no a Aeroméxico. Generaron un mercado burbuja, un mercado artificial, aproximadamente del 5-10% del total de pasajeros que se manejan, porque le apostaron al viajero migrante, por así decirlo, el que busca tarifas bajas. Y sí, en realidad te saldría más barato ir en avión a la frontera, a Tijuana, por ejemplo, y de ahí brincar con rumbo a Estados Unidos de otra forma, que irte en camión. En camión te saldría en más tiempo, tienes que gastar en viáticos, o sea, comidas, y es un poco menos seguro, es más cansado, te das cuenta que en realidad te sale más barato el vuelo que el camión, y pues se crea este mercado. Por eso es que recientemente se habla mucho de que una de estas aerolíneas ya superó el número de pasajeros a Aeroméxico, pero habría que preguntar si también van en esa misma proporción las ganancias que les deja a la empresa, ¿no? Al parecer, sí, han tratado de subsidiar con las rutas que sí les deja dinero, estas rutas que definitivamente no son rentables. Estas tarifas bajas se hacen normalmente para calentar mercados o nuevas rutas, o se hace en ofertas en temporada baja para estimular la demanda, pero se han ya tardado
3, 4 años ofertando estas tarifas muy, muy bajas, que sí bien aprovechan algún sector de la población, pero en realidad afectan mucho el servicio porque dista mucho también de los índices de calidad en cuanto a puntualidad y servicio. La gente, ¿por qué vuela? Por seguridad y por rapidez. Si tú incumples como empresa aérea uno de estos dos factores, pues no vuelas, lo resuelves y te deja colgado por vuelos cancelados, por vuelos demorados, por pérdida de equipaje, porque te cobran el equipaje, el cambio de vuelo, te sale más caro el caldo que las albóndigas, como dicen, pues dejas de volar por esas opciones y te regresas a la aerolínea que te brinde mejor servicio, como en todo. Y mucho de esto ha tenido que ver con la estrategia que ha seguido Aeroméxico. Aeroméxico durante todos estos años nunca le entró a la guerra de tarifas. Y en ese sentido, pues le apostaba más a la lealtad de su clientela que en estar apostando por estas tarifas bajas. Ahora estoy viendo anuncios recientemente, en las últimas 2 semanas, que tarifas muy bajas también de Aeroméxico. Espero que no cometan el error que han cometido las otras, porque las otras ya le llevan un mercado. Entrarle el juego, ¿no? Claro. Exacto, ya le llevan una delantera en ese sentido, y obviamente ellos están apostando obviamente también en estrategias de mercado que son válidas, pero que se podrían complicar. Ahora, no es nada más ese el escenario al que se enfrentan todas las aerolíneas. Aeroméxico en particular tiene que presentar una serie o resolver una serie de pendientes en el ánimo de su reestructura financiera, en el ánimo de transparentar y de pagar sus adeudos, una serie de pasivos que tiene con diferentes empresas. Revisando los documentos que tiene presentados ante la Corte de Nueva York, donde se maneja esta ley de bancarrota, el capítulo 11, así es. con la juez Shelley Chapman, se tiene que documentar todo a fondo para precisamente emitir una resolución al respecto. Y ahí es donde se plantea tanto la estrategia como la lista de acreedores, no puede quedar nadie fuera. Ya han tratado de arreglar con los acreedores mayores, los de garantía les llaman, y también los de sin garantía, precisamente llegando a acuerdos. Falta que se emita la resolución final, pero también falta que en México se les apruebe por parte de esta Comisión Nacional de Inversión Extranjera, la recomposición accionaria que tendría que haber al interior, y sobre todo también transparentar qué pasó con algunas pendientes o juicios que van de alguna forma paralelos a esta situación problemática que pudiera enfrentar la principal aerolínea del país. Y me refiero a algunos puntos delicados que tendrían que precisarse. Por ejemplo, Aeroméxico, ustedes recordarán cuando hace ya más de 10 años era manejada por Cintra, la controladora aérea Cintra, en la cual estaban Aeroméxico, Mexicana y todas sus filiales o subsidiarias o empresas filiales. Ambas tenían en algunas empresas el 50% del manejo de algunas empresas importantísimas que todavía existen hasta el momento. No obstante la desaparición de Mexicana, por ejemplo, está en la base de mantenimiento o MRO, Claro. el Centro de Capacitación Alas de América, que es el más grande de Latinoamérica y en el cual se capacitan y adiestran casi todos los pilotos, sobrecargos y personal de tierra, no nada más de Aeroméxico, sino de todas las aerolíneas prácticamente. Oye, Fernando, sí. y perdóname aquí que te interrumpa, porque justamente ahorita aquí me gustaría también tocar un tema justo que la verdad es que se nos hace muy interesante, que justo estamos a un mes de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En un mes exactamente, el 21 de marzo, van a dar el banderazo de salida. Aeroméxico pues ya confirmó que va a operar con 2 rutas desde la IFA.
Desde el punto de vista financiero, ¿tú consideras que este anuncio y estas actividades allá va a ser rentable para las aerolíneas y específicamente para Aeroméxico? ¿Qué elementos podríamos decir que sustentan esto? Mira, es muy interesante lo que planteas, como siempre, pero también es muy interesante cómo lo está viendo la aerolínea después de que había manifestado que no iba a volar Así ahí es. porque no obedecía o no iba acorde con su estrategia de negocios. Y sí, yo coincidiría en que primero iniciar vuelos de manera incipiente, 2 vuelos, por ejemplo, como lo están anunciando también Volaris y Viva. Aeromar también pretende sumarse, no obstante su situación complicada. Empezar con 2 vuelos o uno se me antoja a mí, en lo particular, un poco improductivo. No es que no se valga iniciar gradualmente e ir midiendo el mercado e ir eh, incorporando mayor actividad o inversión. No, las inversiones de las aerolíneas tienen que considerarse porque son inversiones multimillonarias. Es decir, Claro. rondan aproximadamente en mínimo 5 millones de dólares. Cuando Aeroméxico se cambió de la T1, de la vieja terminal, a la Sí, T2, invirtió 20 millones de dólares. Y eso tiene que tener una rentabilidad, es claro. decir, una tasa de recuperación, una Pero tasa ahorita de pues, no retorno. estamos en las condiciones, ¿sí? Y ¿Consideras que sí sería buena idea tal vez? ¿O no? no, La no, no, verdad es no, que no. porque mira, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles no es un aeropuerto nuevo, no es un aeropuerto que surja en un mercado incipiente, no es un Claro, aeropuerto que surja, por ejemplo, para atender una zona que no había sido comunicada. Supongamos, por decirte algo, ahorita el aeropuerto de Palenque, que ya existe, pero que tiene un potencial impresionante. Ese podría ir creciendo poco a poco, tanto en infraestructura como en incorporación de aerolíneas y pasajeros. claro. Todos los aeropuertos, casi todos los aeropuertos surgieron así, fueron creciendo gradualmente y se fueron incorporando. Y eso es algo que argumenta mucha gente, que hay que darle un voto de confianza al Felipe Ángeles porque tendrían que empezar poco a poquito. No. En el caso del Felipe Ángeles es un aeropuerto que viene a complementar el aeropuerto capitalino. El problema de esta situación, lo estamos olvidando de fondo, es que no se trata de tener un nuevo aeropuerto, se trata de resolver la saturación del actual aeropuerto. ¿Y Claro, cuál era la solución? Habilitar el Felipe Ángeles para desconcentrar el actual Benito Juárez y jalar al menos el 30% de las operaciones del actual aeropuerto capitalino. Si no se logra al menos el 30%, no tiene sentido la construcción y la inversión realizada en una infraestructura que podría quedar subutilizada. Ya nos pasó con Toluca en el caso de que por decreto, bueno, se estimuló que las aerolíneas de reciente creación, en ese entonces mercadológicamente les llamaron de bajo costo, pero no eran de bajo costo. Ofrecían tarifas bajas a partir de los subsidios que obtuvieron por parte del gobierno para operar en Toluca. Beneficios como créditos, bajos costos en tarifas, claro. algunos beneficios que gozaron un año, 2 años, hasta que se mudaron todas a la Ciudad de México. Ahorita Exactamente. Toluca Volvió está a, abandonado. ahí a hacer de nuevo, ¿no? Humberto, te veo muy callado. Platícanos, por favor. Bastante interesante lo que dice Fernando, pero bueno, yo analizando, hemos visto una presión importante en las subidas del petróleo, ¿no? Que una materia prima, un commodity que tiene que ver mucho Sí, con las aerolíneas. Mi pregunta, Fernando, va en el sentido de cómo le está afectando ya esta subida a la aerolínea y cuál es la perspectiva hacia futuro si seguimos viendo esta volatilidad de los precios y esta subida en los precios del petróleo. sí, esto se vino a agravar recientemente con la crisis que se está viviendo en Ucrania, que precisamente podría Sí, desembocar en una crisis energética en Europa y en el mundo. De hecho, el precio del petróleo, el precio del barril,
por barril del petróleo. Ahorita se está en más de $100, andará ahorita en 106, $105 por barril, cuando en realidad la proyección que hacen las empresas, en este caso las empresas aéreas, para su operación financiera del siguiente año, su plan de gastos y de inversiones, pues proyectan uno de los principales insumos o situaciones que hay que prever son precisamente la del costo del combustible. Y esto Aeroméxico se sabe que lo había proyectado a $75. Imagínate el incremento de más del 30% en los costos operativos que habrá que considerar o luchar contra ese diferencial que pues los colocaría en una situación muy complicada y que además vendría sobre todo también al grueso de las aerolíneas y de los pasajeros a tener un encarecimiento también en el precio del boleto. A final de cuentas, todas estas repercusiones le afectan a la aerolínea momentáneamente, pero una vez que le autorizan incrementar sus tarifas, pues se trasladan, los costos se trasladan finalmente al pasajero, que ya de por sí viene pagando un sinfín de impuestos y de cobros que pues abusando también del nivel socioeconómico de los pasajeros, pues se ha cargado mucho la mano, pero sin darse cuenta que también afecta al turismo y afecta la preferencia de los destinos internacionales y la competencia en el turismo internacional que tiene México y que ha estado tratando de posicionarse aún más con respecto a otros destinos como lo son algunos del Caribe y otros de moda hoy en día, ¿no? Claro. Fernando, yo sé que ya tienes un compromiso, no te queremos quitar más minutitos, solamente te robamos unos minutitos más, porque justo antes de que despidamos a nuestros invitados, siempre hacemos una sección de preguntas rápidas que le llamamos aquí en Esquina Wall Street Ping Pong. Nos tienes que responder lo primero que se te venga hacia la mente, ¿te parece bien? Ok. Perfecto. ¿Un país que te gustaría conocer? Francia. Ok. ¿Qué serie estás viendo en este momento? ¿Netflix o televisión? Serie, una coreana que se llama Estamos Muertos o algo así como Sí, Walking Dead. de zombies, ¿no? Algo así. ¿Cóctel o bebida favorita? La bebida favorita, me gusta mucho el Oporto. Ok. Ok. ¿Qué aerolínea nacional o internacional consideras un buen ejemplo a seguir? American Airlines. Ok. Recomiéndanos una película. Una película de las viejillas, La vida es bella siempre, ¿no? Actuales, no tan actuales, pero sí Black Mirror, por ejemplo, la película, Ok. después de ver la serie, sobre todo por esta interacción que puede haber de finales y desenlaces y tramas, ¿no? Ok. ¿Un libro que recomiendes para leer durante un viaje? Durante un viaje, Gracias por el fuego, de Benedetti. Ok. Un consejo para quienes deseen entrar al mundo del sector aeronáutico o de transporte. Un consejo, que lean bien las condiciones de vuelo de los boletos que compran, porque habiendo tarifas tan bajas, también hay letras chiquitas que luego resultan una sorpresa muy incómoda y un dolor de cabeza impresionante. Vaya que sí. Okay. Fernando, si no te dedicaras al análisis, a tu trabajo, al análisis del sector transporte, ¿qué harías? ¿A qué te dedicarías? Pues seguramente estaría poniéndole nombre o descubriendo figuras escondidas entre las nubes al observar el cielo, o me dedicaría, pues no sé, biólogo marino quizás, ¿no? Ok. El mayor error que cometen las aerolíneas en general. El mayor error es no informar a la gente oportunamente de beneficios y limitantes que pudieran tener. Pues yo creo que siempre una buena comunicación debe de generar una mejor empatía y un buen servicio en todos los sentidos, ¿eh?
Ok, ¿y la mayor virtud de las aerolíneas? La mayor virtud, pues precisamente que comunican efectivamente y de manera inmediata pues, destinos antes impensables, ¿no? En un segundo, bueno, en muy poco tiempo puedes llegar a destinos impresionantes, increíbles, y sobre todo también toda la derrama económica que generan en el mundo de los negocios, ¿no? Una sola aceituna te puede ahorrar quitándola del sándwich de primera clase de American, por ejemplo, un ahorro significativo de $16 millones al año. ¡Wow! Fernando, finalmente, ¿dónde te podemos encontrar? Mira, me pueden encontrar en Twitter como Fer Gómez Suárez o en un blog que tengo que se llama consultoraeroportuario.blogspot.mx. Por Básicamente supuesto. son mis dos canales. Muy bien. Fernando Gómez, analista del sector transporte. Perdón, Humberto, cuéntanos. No, que fue un tema muy interesante. Esperemos tener a Fernando una segunda parte, hoy por sus compromisos se tiene que ir, pero bueno, pues la charla que sigue pendiente. Encantado de estar siempre con ustedes. A sus órdenes. Muchísimas gracias, Fernando Gómez, analista del sector transporte. Que estés muy bien. Igualmente, buenas noches. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Y pues bueno, querido Humberto, bastante complicada la situación para Aeroméxico, pero si bien no ha dejado de ser la aerolínea nacional más importante del país, creo que todavía tiene muchísimos desafíos por delante a nivel pues empresarial, tratar de volver a recuperar el tema de la confianza de los inversionistas y desde luego no podemos dejar de lado el tema de la reputación. ¿O tú cómo ves esta situación, querido? Pues mira, si pasó en Estados Unidos, recordamos hace 2 años que se vino el tema de la pandemia, algunas aerolíneas, incluso American Airlines, la que comentaba Fernando hace rato, tuvieron que acceder a rescates del gobierno estadounidense. Entonces, claro. si aerolíneas a nivel mundial de primer mundo, como es American Airlines o estas aerolíneas de Estados Unidos, Delta, tienen esas complicaciones, imagínate una aerolínea en México. Entonces es bastante interesante el panorama, pero desde nuestra perspectiva pues, seguirá en pie esta aerolínea, ¿no? Porque tiene una fuerte penetración de mercado y bueno, pues a algún inversionista le será rentable este negocio. Oye, y Humberto, pues la verdad es que hoy, en este lunes de Esquina Wall Street, hemos seguido muy de cerca las noticias internacionales también, y vemos también las tensiones que están ocurriendo entre Rusia y Ucrania. De hecho, hace unos minutitos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva para que Rusia no se beneficie de violaciones del derecho internacional. Pero tú desde esta perspectiva económica y financiera, que eres un expertazo, pues vemos que también los mercados están nerviosos. Hoy Wall Street pues fue feriado por el Día de los Presidentes, pero la Bolsa Mexicana de Valores lo ha resentido un poco, en Europa también. ¿Cómo ves esta situación que está pasando? Pues es bastante complicado. Justo estábamos en el programa platicando con Fernando y hay mucha volatilidad ya en los futuros. Por ejemplo, el caso del petróleo ya superó en el intradía, supera los $94, después se cae alrededor del 2%, estamos aquí, yo que estoy observando la gráfica, nuevamente ya está recuperando terreno, ¿no? Nuevamente va hacia los 94. Definitivamente lo que nos va a traer un conflicto como estos es volatilidad y nerviosismo en los mercados financieros. Entonces mañana no dudemos que veamos un martes negro, no en ese sentido, a lo mejor estoy exagerando, pero sí rojo, ¿no? Ya vamos a ver hasta dónde llegan las tensiones, pero desde mi perspectiva, este es solamente una excusa porque ya el panorama financiero ya viene complicándose. ¿Te acuerdas que charlamos a principios de año aquí justamente en este espacio? El tema inflacionario sigue presionando a la economía a nivel mundial. Ya Exacto. Es muy probable que Alemania, por ejemplo, entre en desaceleración, ya, que entre en terreno recesivo incluso. Entonces, este sería como la gota que derrame el vaso, este conflicto internacional. Entonces, sí, desde nuestra perspectiva vamos a ver
movimientos abruptos en el mercado de valores, y el mercado de valores o los mercados financieros también son mercados que son muy susceptibles a los rumores, a las noticias. Si por ahí después sale una noticia como que quieren dialogar Estados Unidos, Ucrania y Rusia, y con Estados Unidos y con por ahí eso va a ser un motivo para que las bolsas se recuperen. Y si por ahí después siempre no, estaremos en una montaña rusa definitivamente, Naye, hacia las siguientes semanas, pero va a estar bastante interesante. Pero desde mi perspectiva, y como ya te lo dije, de fondo hay situaciones más complicadas, y la crisis energética, en el caso también, por ejemplo, los precios del petróleo, se está agudizando nada más con este tema. Es como que la punta del iceberg. Sí, porque justo, qué bueno que lo mencionas, Humberto, porque hoy el precio de petróleo cerró al alza, justo en medio de estas tensiones entre Ucrania y también, pues, los gigantes del mercado, pues, también se han mostrado un tanto optimistas. Digo, por ejemplo, hoy vimos que, pues, también en los precios, también de cómo se ubicaron, el WTI más o menos subió 3.16%, el Brent, igual igual más o menos 3%. Entonces, estamos viendo que sin duda alguna todos estos pues decisiones y momentos que estamos viviendo en materia geopolítica, pues sí están moviendo y están inyectando en el tema del mercado petrolero, mercado de divisas, mercado accionario, y por supuesto no se puede dejar de lado que Rusia pues es sin duda alguna pues una potencia también en materia energética, y con estas cuestiones de lo que también vemos. Pero yo que también algo que vino a abonar hoy a estas tensiones, Humberto, pues fue que el presidente reconoció pues de manera oficial, países separatistas en el este de Ucrania. Una medida que pues esto sin duda alguna pues viene a socavar, según los expertos y por ahí los análisis que hoy salieron, pues las acciones de paz mediadas que ya había avanzado pues Europa, y que esto puede aumentar aún más las tensiones con Occidente. Sin embargo, pues también, inclusive hoy también se estaba convocando a el Consejo de Seguridad de la ONU, también anunció una reunión de emergencia tras esta nueva escalada en la tensión de Ucrania. Entonces, ahora sí que tenemos noticias internacionales y en materia financiera de cómo está impactando a los mercados. Ahora sí que para echar para arriba, Humberto. Mira, el comportamiento, Naye, son velas de 5 minutos, como nosotros los mencionamos, pero así se está comportando el WTI, que es el precio del petróleo en este momento. Mira, justo cuando iniciamos la charla, se viene una caída importante del 2%, ya comienza a recuperar el petróleo. Entonces, para que veamos lo susceptible que son los mercados financieros ante estos temas coyunturales, ¿no? Sobre todo temas geopolíticos. Entonces, para que veas cómo este electrocardiograma financiero, desde el punto de vista coloquial, altera, y una noticia, lo que acaba de decir de Joe Biden, hizo que otra vez se disparara el precio del petróleo en cuestión de minutos. Entonces, nos esperan, y mañana que reabre Wall Street, nos espera justo sesiones de mucho movimiento, de mucha volatilidad, vaivenes, y los inversionistas deben estar hasta cierto punto tranquilos. Si bien sí es un tema que complica, pues de largo plazo, pues ya hay una coyuntura, pero yo veo un escenario muy complicado, Nayeli, para la economía en general a nivel mundial. Y obviamente los mercados financieros que ya venían de sobrevaluaciones, que venían de otros temas más complicados, y obviamente le va a pegar a las aerolíneas. En el caso de como nos comentaba Fernando, si yo estoy haciendo mis proyecciones para comprar petróleo a 73 y se me sube a 94, pues ahí vamos a encontrar fuertes implicaciones, Naye. Por supuesto, y la verdad es que yo creo que esta noticia como que no a todos les ha caído tan mal, porque recordemos que hoy Saudi Aramco, este gigante petrolero, también dijo que veía señales en esta demanda que estaba incrementando en el precio en el precio del crudo, especialmente en Asia, por esto que está ocurriendo.
pero no fue el único. También por ahí vi algunos análisis que decía que Vitol, que es pues el comerciante de petróleo pues independiente más grande a nivel mundial, pues también Bloomberg citaba que también los precios podían inclusive superar los $100 por barril durante un periodo prolongado. Entonces, la verdad es que vamos a ver una situación bastante complicada y además no podemos dejar de lado que en momentos de crisis para algunos es ganancia, para otros es pérdida, pero creo que se va a poner pues complicado, va a ser para los analistas del lado de lo que tú justamente de tu trinchera, es muy interesante este análisis, chequear cómo se va a mover y del lado, por supuesto, de lo que a mí me toca reportear, del lado periodístico, también está siendo muy movida la agenda informativa. Entonces, pero fíjate, Naye, que es muy interesante que, como dices, hay algunos sectores y algunos activos, como la gente que está invertida en petróleo, pues le va a ir bastante bien, ¿no? Estas empresas les va a ir bastante bien, pero esta subida de los precios del petróleo va a seguir impactando a los precios, a la inflación, que es el punto neurálgico y es, desde mi perspectiva, la variable de mayor riesgo a nivel mundial. El hecho de que podamos entrar en una espiral inflacionaria, pues, y obviamente si el petróleo sigue, pues la va a impulsar y lo vamos a ver. ¿Y quién lo va a resentir, Naye? Nuestros bolsillos. Totalmente, como siempre. Que por ahí, ¿te has fijado en los precios de la gasolina? Sí. Ahí es el impacto. Y si seguimos viendo presiones en el precio del crudo, no solamente va a ser la gasolina, va a ser los alimentos, algunos bienes y servicios. Entonces, es bastante interesante que si bien pues, si del lado de la inversión, de los inversores, muchos estarían celebrando que suba el petróleo, otros no tanto, pero para la economía real, para la gente de a pie es donde va a ser la principal afectación, el bolsillo de los ciudadanos y históricamente descontentos sociales y una de las causas de descontentos sociales a lo largo de la historia son los precios. Exacto. Y va a ser el principal reclamo. Y Biden, mira, ahorita está con el tema, están los trancazos contra Rusia. Sí. Pero este año hay elecciones intermedias y si no logra descender la tasa de inflación, va a tener un costo político demasiado alto. Pues sin duda alguna Estados Unidos no la está teniendo nada fácil, el presidente Joe Biden se está enfrentando a una coyuntura bastante complicada, Humberto, y pues, por cierto, también no podemos dejar de lado un factor importantísimo que, pues dentro de esta aversión al riesgo que se está reactivando y que, bueno, ya desde hace varios días, por la crisis en Ucrania, pues también el tipo de cambio. Hoy vimos que se estuvo moviendo entre 20.26, 20.32. ¿Tú consideras que también va a tener, obviamente, en el corto plazo este impacto o estamos lejos, por así decirlo, de que nos dé ese resfriado en el tipo de cambio? Ay, creo que ahí no te escuchamos. Ya, tenía un problema. Mira, sí va a tener repercusiones de corto plazo. El hecho que se den estos movimientos por el tema geopolítico, pues va a impactar al tema de la volatilidad a nivel mundial, a nivel internacional, que claro. Sí, ya lo habíamos mencionado yo, no solamente aquí, sino en otros medios de comunicación donde nos han entrevistado, en Rankia lo hemos mencionado. El tipo de cambio ya difícilmente lo veremos debajo de los 20 pesos. Eso es un hecho, es un piso. Y es un piso que está en un piso donde cualquier evento, cualquier eventualidad, sea interna o de manera externa, le va a impactar de manera negativa. Sí lo vemos complicado y un escenario para los siguientes días donde veamos mayor conflicto, nerviosismo en los mercados financieros, lo podría impulsar nuevamente hacia niveles de 21, incluso 22. Pero ya el panorama, a pesar de que el Banco de México ya subió las tasas de interés, ha subido las tasas de interés, ha seguido a la Fed, pues yo creo que sí veremos un escenario bastante complicado para la divisa mexicana, que obviamente se favoreció estos dos últimos años, sobre todo el año 2020, por toda esa inmensa cantidad de liquidez que emitió la Reserva Federal. Había dólares en todo el mundo, sí. Pero ahora
por la inflación va a hacer que la Fed vuelva a subir sus tasas de interés y obviamente el que se va a ver favorecido es el tipo de cambio, el dólar, frente a las demás divisas. Entonces, estos escenarios sí te alteran definitivamente, pero de corto plazo. Por supuesto. Pues mi querido Humberto, como siempre, un gusto platicar contigo. Hoy hablamos sobre Aeroméxico, le dimos también paso a este tema coyuntural que sin duda alguna lo teníamos que tocar por una cuestión de interés periodístico y de agenda geopolítica, de un interés general. Pero, ¿qué te parece si hasta aquí lo dejamos, pero invitamos a que nos vean la próxima semana, porque vamos a tener a un invitado para que nos explique un poco más acerca de esto? Excelente, pues que estén al pendiente de nuestras redes sociales, en Twitter, que se suscriban al canal, que también se suscriban a Spotify, nos sigan en Twitter. Recuerda a la audiencia el Twitter, Naye. Esquina WS, y por favor en Spotify, Esquina Wall Street, ahí también nos pueden encontrar. Y vamos creciendo cada vez la comunidad. De verdad les agradecemos muchísimo por todo su apoyo y por todos los comentarios que luego nos envían, sugerencias de temas, se los agradecemos muchísimo. Y no se olviden que damos esta primicia, el 7 de marzo vamos a tener un programa bastante especial, que yo no estaré porque es un espacio exclusivo para las mujeres. Por el Día Internacional de la Mujer tenemos invitadas sorpresas y que, tendrán una charla contigo bastante amena sobre lo importante de la participación de las mujeres en el sector financiero, que ha ido creciendo. Claro. Ya desde que ya tenemos una presidenta de Enviva. Exactamente. En la historia, la Bolsa Mexicana de Valores habían sido hombres los presidentes. Por primera vez, María Arisa pues, es directora de Viva. Esto es un gran paso, esta inclusión o esta equidad de género se está dando. Y pues ya tendrás una charla muy amena el próximo 7 de marzo, no se la pierdan, en Esquina Wall Street. Exactamente, qué bueno, ya les adelantaste, y la verdad es que vamos a tener una charla muy amena con unas invitadasas de calidad y de lujo. Ya las tenemos confirmadas y en los siguientes días les estaremos dando más pistas al respecto. Humberto Calzada, muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura de cada lunes. Nos vemos el próximo lunes, ¿te parece? Muy bien, Aye, muchas gracias, nos vemos el lunes. Muchísimas gracias a ti, les saludo muchísimo con todo gusto a quienes nos acompañan en cada lunes, por supuesto, a nuestro productor que siempre está de aquel lado también ahí pimponeándolos. Muchísimas gracias, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.